Como lo mencionamos en el tema anterior, cuando trabajamos fórmulas en Excel, es posible que necesitemos utilizar las referencias de las celdas donde se encuentran los datos. Si trabajamos valores directamente en las expresiones de fórmulas, son constantes. Pero si trabajamos las referencias de las celdas donde se encuentran los valores, entonces ya no son números constantes, sino que son referencias a celdas. Y estas pueden ser relativas, absolutas o mixtas. Veamos el ejemplo. Vamos a calcular el subtotal en esta planilla que tiene unos artículos o productos, unas cantidades registradas y un valor unitario. El subtotal sería el producto o la multiplicación entre la cantidad y el valor unitario. Toda fórmula comienza con igual. Selecciono la primera cantidad. El Excel toma la referencia de la celda donde se encuentra esta cantidad, B4. Coloco el operador matemático que requiero para esta fórmula, en este caso la multiplicación, que se representa con el signo asterisco, y ahora coloco el otro factor para multiplicar. En vez de digitarlo, voy a seleccionar el dato para que el Excel tome la referencia. C4. Estas referencias se llaman referencias relativas por dos aspectos. Voy a presionar Enter para ver el resultado. Primero, este resultado es relativo a lo que haya en estas celdas. Es decir, si lo que hay en esta celda cambiara, este valor cambiará de manera relativa a lo que haya acá. Pero también es una referencia relativa porque es relativa a la fila y la columna donde se encuentra. Por ejemplo, esta fórmula B4C4 en esta segunda celda se requiere que sea B5 por C5 y en esta tercera B6 por C6. Automáticamente el Excel, cuando son referencias relativas, toma por defecto, asume que lo que tú necesitas es precisamente eso: copiar esta fórmula en todas las celdas, pero cambiando sus direcciones de manera relativa a la fila y a la columna donde están. Por ejemplo, voy a tomar esta fórmula, voy a hacer clic en el botón copiar, le voy a mostrar en dónde y le voy a elegir el comando pegar. Vamos a revisar qué hizo el Excel. Liberamos la selección con la tecla escape y haciendo clic en cualquier celda. Nuestra fórmula original B4 por C4 en la celda inmediatamente siguiente donde fue copiada es B5 por C5. Como copié de para abajo aumentan las filas. Entonces la fila 4 de esta referencia pasó a ser la fila 5, la fila 6, la fila 7, la fila 8 y así sucesivamente. Recuerda que si tienes una lista muy extensa de datos, puedes hacer la copia rápidamente buscando el botón de autollenado y haciendo doble clic en esa celda que contiene la fórmula y el Excel autollena con la misma fórmula todas las celdas. Pero como se copia hacia abajo, de manera relativa, cambia el valor de la fila aumentando. Si hubiéramos copiado hacia arriba, disminuía la fila. Hacia la derecha, aumentarían las letras. No tiene un sentido lógico, pero para efectos de la ilustración lo haré. Esta fórmula dice B5 por C5. Si la copio en estas tres celdas, entonces B5, C5 pasó a ser, después de la B la C y después de la C la D. C por D. Y en esta D por E, es decir, de manera relativa a la columna
se va corriendo la referencia de la celda, igual para la izquierda. Ahora, esto es muy práctico y la mayoría de las veces es muy funcional, pero las referencias relativas no siempre son tan útiles. Por ejemplo, si tenemos un dato por fuera de la tabla de datos o lista, que es un mismo datos para tener como referencia en todos los registros, por ejemplo, un porcentaje de descuento que se ha definido con un mismo descuento para todos los registros de los productos. Entonces voy a hacer la fórmula. Toda fórmula comienza con igual. En este caso multiplicaría el subtotal por el 3% del descuento. Hasta aquí son fórmulas relativas. Voy a confirmar. El primer cálculo queda correcto porque él está multiplicando este subtotal por este descuento. Si yo copio esta fórmula en las demás celdas, no sería correcto el cálculo, porque lo que el Excel hizo acá de manera relativa, aquí no es útil. Por ejemplo, en la segunda celda donde se copió la fórmula, ¿qué está multiplicando? Está multiplicando lo que hay en D5, la fórmula original decía D4, D5, D6, D7, es decir, seguidamente cada subtotal, y eso es correcto. Pero el segundo producto para multiplicar, la primera vez cogió lo que hay en F1, pero para la segunda cogió lo que hay en F2, en F3, en F4, en F5, y resulta que en F2, en F3, en F4, en F5 no están los valores del descuento. De hecho, en esta celda multiplicó por F3 y resulta que en F3 hay un texto. Entonces nos aparece un mensaje de error que indica: uno de los componentes de esta fórmula, una de sus referencias, contiene un dato que no es un valor, por lo tanto no se puede hacer una operación matemática. Y para las demás, como las celdas están vacías, por ejemplo acá multiplicó lo que hay en D8 por lo que hay en F5. Como en F5 no hay nada, pues simplemente la multiplicación dio 0. Estas rayitas significan 0 con un formato general. ¿Qué debemos de hacer para copiar la fórmula en todas las celdas? Pero decirle al Excel que no cambie esta referencia porque todos deben de multiplicar por el mismo dato que hay en F1. Allí vamos a utilizar las referencias absolutas. Vamos a repetir la fórmula. Toda fórmula comienza con igual. Vamos a multiplicar este subtotal que está en D4 por este porcentaje de descuento que está en F1. Allí vamos a introducir el signo pesos antes de la letra y antes de la fila de esta referencia. Eso lo podemos hacer automáticamente presionando la tecla F4 en el teclado. El Excel coloca el signo pesos antes de la letra y antes de la fila de esta referencia donde estaba el cursor ubicado. Si volvemos a presionar F4, solamente deja el pesos de la fila, otra vez F4, solamente el peso de la columna, otra vez F4, quita ambos signos pesos. Ese signo pesos le indica al Excel que cuando copiemos esta fórmula, esta referencia marcada como referencia absoluta no la cambie al copiar. Voy a confirmar la fórmula. La primera fórmula es igual D4 por F1, pero con la marca de referencia absoluta, el signo pesos antes de la letra y antes de la fila. Si yo autolleno copiando todas las fórmulas, ahora me dan resultados correctos. ¿Qué fórmula quedó en la segunda celda? D5
que es este subtotal, multiplicado por F1, marcado como referencia absoluta. Y en la siguiente, el siguiente subtotal que está en B6, multiplicado por el mismo F1. Lo mostraré con una herramienta que hay acá en fórmulas, que significa rastrear dependientes o precedentes de una fórmula. Entonces yo quiero saber de dónde salió esta fórmula. Le digo precedentes y me dice que multiplicó este subtotal por este porcentaje de descuento. ¿De dónde salió este resultado? De este segundo subtotal por el mismo porcentaje de descuento. Es decir, en que se hizo la copia, el Excel fue cambiando la referencia de esta celda que era D4 por D5, D6 para coger cada subtotal relativamente. Pero como la celda F1, el segundo factor multiplicativo, está marcada como referencia absoluta, entonces no lo cambió al copiar y todos quedaron multiplicando por el mismo. Voy a quitar esas flechas. Recuerden que cuando la referencia no estaba marcada como valor absoluto y yo hice la copia, que se generó el error, revisemos por quién estaba multiplicando. Este multiplicó por F1, este multiplicó por F2, este multiplicó por F3, ahí fue donde salió el error de multiplicación por un dato que no es un valor, este multiplicó por F4 que está vacío y este multiplicó por F5 que está vacío. Vamos a quitar las flechas. Vamos a corregir entonces la fórmula marcando esta referencia como referencia absoluta, confirmo y copio en todas las demás. Entonces, D4 por F1, D5 por F1, D6 por F1, D7 por F1. Esta referencia es relativa, esta referencia es absoluta. Hasta pronto.